En este vídeo les voy a hablar del programa Contarte Cuentos en el Cole. Es un programa que diseñé junto con Susana Pérez y Israel hace casi 5 años y lo hemos ido desarrollando en muchos colegios de la zona de Murcia, también en algunas zonas de Albacete y de Canarias. No era un programa solo de contar cuentos en el cole, sino que también era un estudio científico, una investigación sobre qué ocurre cuando contamos cuentos en el cole. ¿Ayudan los cuentos a generar nuevas estrategias o desarrollar habilidades de gestión emocional? Bueno, nuestra intuición y nuestra hipótesis de trabajo era que sí. Ahora podemos afirmarlo. Además, después de recoger muchas muestras, muchos estudios elaborados a través del programa y de muchos colegios diferentes. Todo este desarrollo científico voy a dejar que lo explique Susana en un vídeo que voy a sumar, donde podrán ver con detalle cómo ella explica tanto las hipótesis de trabajo como cómo se desarrolló la investigación y también de los resultados que obtuvimos. Yo les voy a contar más sobre lo que es el propio contenido del programa, ¿no? Y por qué elegimos esas 3 emociones. Elegimos 3 emociones que son miedo, rechazo y rabia para trabajar sobre todo con los 3 grandes conflictos que se dan en el aula. Los miedos, que en forma de trastornos son fobias, los trastornos de ansiedad y también los trastornos de conducta dentro del aula. Bueno, ¿por qué estos 3? ¿Por qué elegir el miedo, la rabia y el rechazo? Bueno, tiene que ver con lo que les contaba antes de los 3 cerebros. Claro, si nos vamos al cerebro más reptiliano, el más primitivo, ahí encontramos lo que llamamos en cuentoterapia las emociones instinto. Y nosotros nos basamos en este programa en las emociones instinto para crear un buen suelo de gestión emocional para poder luego desarrollar el siguiente anillo, ¿no? El siguiente ciclo, pero teniendo unos buenos cimientos. ¿Cómo son esas emociones instinto? ¿Qué son las emociones instinto? Pues una de ellas es el miedo. ¿Sí nos podemos imaginar a un dinosaurio teniendo miedo? Seguro, ¿verdad? Podemos imaginarnos también a un mamífero, a un humano sintiendo miedo. El miedo surgió en la época de los reptiles. También surgió la rabia, la forma de defendernos cuando algo nos está haciendo daño. O también surgió el asco. El asco como aquello que me puede enfermar y que rechazo de mi vida o me puede dañar. Las 3 son para evitar un daño, para cuidarnos, para protegernos. Esas 3 emociones son instintivas, son reguladas por nuestro cerebro reptiliano, aunque también tienen una elaboración posterior en nuestro cerebro mamífero. Y así hemos ido desarrollando nuestro carácter, también nuestra personalidad y nuestro aparato psíquico ha ido desarrollándose. Tendremos distintas estrategias para defendernos del miedo, para regular la rabia o el asco. Claro, el asco no fue una emoción que elegimos para trabajar. Si se dan cuenta, pusimos rechazo. El asco es tan sumamente instintivo, es tan corporal, pues que aparte de poder trabajar en el comedor escolar y en algunos ámbitos, pues creíamos que era mucho más rico trabajarlo desde el mundo de las relaciones. Y el asco en el mundo relacional, un poquito más elevado, digamos, como otro estadio evolutivo superior de la emoción, sería el rechazo a los demás, que llegado a extremos serían las intolerancias, ¿vale? Y todo tipo de fundamentalismos, que serían más a nivel mental. Claro, si creamos una buena base para poder hacer lo que llamamos el amor a la diversidad, la aceptación de todos los seres y la diversidad que hay en el aula, y la aceptación de mí mismo, pues entonces podré superar todos los radicalismos y todos los fundamentalismos. Esta era la hipótesis de trabajo. Entonces empezamos trabajando el miedo, trabajando el asco, rechazo y la rabia. Bien, ahora les mostraré otra imagen donde podrán ver cuál era la intención del trabajo. Para programar, lo primero era, claro, identificar la propia emoción. No le voy a seguir llamando emoción instinto, a partir de ahora seguiré llamando emoción. Claro, reconocer que tengo miedo. Eso sería el principio de cualquier trabajo en la gestión emocional. Muchas veces habrán oído que se nombra educación emocional y las emociones como tal no se pueden educar.
Las emociones simplemente son esa energía psíquica que nos mueve hacia un lado o hacia otro, en positivo o en negativo, en acercamiento o en alejamiento. Pero es un movimiento interno que se genera. Si tengo miedo, pues lo que normalmente es un rechazo. Si tengo el coraje, lo que hago es acercarme. Si tengo, pues si tengo asco, rechazo, también voy a alejarme. En cambio, si tengo lo que es deseo o gusto, lo que voy a acercarme, ¿no? Ese es el movimiento. Entonces, no sé, como tal, no está bien decir educación emocional. Lo que está bien es poder hablar de educar las habilidades, la gestión emocional, educar en la gestión de estrategia para manejar las emociones, ¿sí? Aunque igual también en el lenguaje coloquial hablamos de educación emocional y igual también lo termino nombrando así, aunque realmente estamos hablando de educación en la gestión de habilidad emocional. Bueno, y para poder hablar de esa educación en la gestión emocional, lo primero era reconocer que tengo que trabajar, cuál es mi emoción, qué es lo que quiero aprender sobre eso. Entonces tengo que aprender a diferenciar cuando son celos, cuando estoy en venganza, cuando estoy pues con miedo, cuando tengo rabia, cuando es envidia, e ir diferenciando cada una de esas emociones. Una vez que las hemos identificado, pues también es aprender de cómo se expresan esas emociones. Si se dan cuenta, sin juicio, porque es muy importante que el niño se conecte con ellas, las reconozca y aprenda a expresarlas de una manera saludable, que sería expresarlas sin hacerse daño a sí mismo y expresarlas sin hacer daño a los demás. Con esas ideas empezamos a diseñar unas sesiones con 3 partes. Primero, hablar del miedo, hablar de la emoción. En este caso he puesto un ejemplo que sería hablar de una sesión de miedo. Entonces, pues, como cuentos como El pequeño conejo blanco, como Mamá, o cuentos maravillosos como Juan sin miedo, son los que nos van a ayudar a abrir ese espacio en el que se puede decir, yo tengo miedo, como dice el pequeño conejo blanco, ¿no? O yo no tengo miedo, como Juan, que lo está rechazando su miedo porque no lo conoce, no puede identificarlo todavía, ¿no? Una vez que hemos podido hablar del miedo, podemos entonces hablar de las estrategias, de ver cómo nos enfrentamos a ello. Lo bueno que tienen los cuentos es que directamente a través de lo simbólico, de las imágenes, nos van a dar esos ejemplos, esas estrategias, con cuentos como por ejemplo Una pesadilla en mi armario, donde viven los monstruos. Y una vez que ya hemos hablado del miedo y hemos visto algunas de las estrategias, estamos en condiciones para poder validarlo, es decir, se vale tener miedo, se puede tener miedo, está bien tenerlo. Y a partir de ahí también necesitamos cuentos descarga, que es la última parte de la sesión. Ya hemos hablado, lo hemos reconocido, lo hemos podido expresar incluso a través de alguna dinámica que realizamos siempre en los talleres, en las sesiones. Y por último necesitamos descargar la emoción, porque como les decía, la emoción es una emoción psíquica que, ¿no?, enciende a nivel neuronal nuestro sistema nervioso, y necesitamos luego que se vaya descargando, necesita que eso vaya fluyendo y vaya saliendo poco a poco. Para poder descargar, pues están las estrategias básicas que hemos tenido siempre y seguimos teniendo, que es llorar, gritar, pero también podemos aprovechar alguna dinámica o algunos trucos para poder ayudar a esa descarga. Y también, por supuesto, nos vamos a encontrar cuentos que nos ayudan a descargar, como por ejemplo, ahí les puse 2 ejemplos de Monstruosa sorpresa o Voy a comerte. Voy a comerte es un cuento, lo hace a través del humor, por ejemplo. Al reírse del malo o del villano, somos capaces de soltar y de descargar parte de la tensión. De hecho, si por ejemplo estamos hablando del miedo y cuando tenemos mucha tensión a veces o nos da por llorar, gritar y también incluso por reír, ¿no? La risa también va a ser un gran liberador. Una de las cosas importantes del proyecto es que siempre nos hemos adecuado a lo que nos ofrece el aula. Nosotros somos personal externo que entra dentro del aula a un grupo humano que ya está configurado. Son un grupo de chavales y chavalas que se encuentran todos los días durante muchas horas, o por lo menos se encontraban antes del confinamiento. Y claro, ahora nosotros entramos dentro del aula. Entramos con la misma estructura. Si se dan cuenta, en la primera parte de la sesión ahí pongo algunas imágenes donde directamente se ve a los chavales y las chavalas sentadas en sus mesas. Ahí empezamos a abrir el cuento, empezamos a contar y a hablar. Pero en la segunda parte de la sesión ya estamos en el suelo, ya estamos
si el aula lo permite, claro, o si estamos en una biblioteca o una zona de asamblea, un sitio donde poder estar abajo en contacto, como se han contado los cuentos siempre a través de los siglos, que es alrededor de un fuego, de una lumbre, de forma que así se hace una escucha mucho más íntima, más cercana, que favorece también mucho lo que es el narrar oral y poder ayudar en la imaginación. Y también ayuda mucho la expresión, porque allí ya nos vemos las caras todos, estamos en círculo. Cada vez que alguien nombra algo de su emoción, podemos mirarle al rostro, podemos mirar a la cara y aprender de su propia experiencia, de lo que está comentando. Esa sería una parte muy importante, adaptarnos a la propia realidad del centro educativo, con lo que hay, con la luz y con las sombras, con lo que... Después, siempre en cada sesión, trabajamos con lo simbólico y con la dinámica. Lo simbólico, pues por ejemplo, están viendo ahí arriba los niños echando en una caja unos papelitos. Esa, por ejemplo, es una dinámica que trabajamos con el cuento de Vaya Rabieta, donde un niño tiene una rabieta inmensa y al final termina saliendo un ser inmenso de su boca, toda esa rabia gris no, es naranja, intenso como fuego, y entonces destroza toda la habitación y él termina guardándola en una caja, que es una forma simbólica de hablar de los límites, ¿no? Entonces, con lo que aprendemos en cuentoterapia, el valor que tiene un símbolo y el poder que tiene la imagen, lo aprovechamos y no hace falta explicar porque los símbolos hablan de sí mismos. Entonces, si yo cojo esa rabia, eso que tanto me ha cabreado, me ha frustrado y lo echo dentro de la caja, ya estoy hablando de cómo es ponerle límite, de cómo es frenarlo, de que yo tengo el gesto en sí, yo soy el que coge esa rabia en ese papel y soy el que le pone el límite, yo soy el que tengo esa posibilidad, ¿no? Todo esto está implícito, esos mensajes, sin explicar nada. Por eso los niños entran con mucha facilidad porque hablamos en su lenguaje, en el lenguaje de lo simbólico. Ahí, por ejemplo, ven otra foto donde están los niños después de una sesión de rabia, donde hay descargar la rabia. La rabia es algo que nos intenso, que nos mueve mucho, que nos enciende como fuego. ¿Cómo descargamos la rabia? Pues tenemos que pensar siempre que las emociones son un continuo, una línea. Entonces, si el fiel, como un fiel de la balanza, si el fiel es no tener la emoción en negativo, o sea, en rechazo, sería en este caso de la rabia, ¿no? Sería cuando ya no quiero a nadie, no quiero estar con esa persona, es un rechazo inmenso, es una ganas de agredir, ¿vale? ¿Qué sería lo contrario de la rabia, ¿no? Pues igual que si lo contrario del miedo es el coraje, o lo contrario de la alegría es la tristeza, lo contrario de la rabia es la calma, la tranquilidad. Entonces, para descargar la rabia necesitamos un tiempo para calmar. Entonces ahí estamos trabajando con una relajación, que es un cuento. Yo voy narrando también una historia y voy ayudando. Trabajamos con cuentos masajes, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo una fantasía dirigida, donde con la imaginación hacemos un viaje hacia adentro, de piel hacia adentro, y vamos soltando y liberando esa rabia. Entonces, esto es muy importante en las sesiones. Y no solo trabajamos con lo que es la imagen del cuento o con lo que es el cuento oral, que también, sino que añadimos lo que es la dinámica simbólica y el descargar la emoción. Entonces pasamos desde los 3 centros, si se dan cuenta, está diseñadas las sesiones según están también nosotros hechos. Pero en este caso a nivel inverso, porque la emoción ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar desde lo mental, por eso hablamos primero de la emoción, la reconocemos, primero trabajamos a nivel intelectual, luego bajamos a la emoción, sentimos la emoción y la expresamos, para luego por último poder llegar a la parte más instintiva, que sería descargar la emoción. Bueno, aquí les pongo algo de los resultados, pero como les comenté, voy a dejar un vídeo donde Susana Pérez va a poder comentar con detalle todos los pormenores del estudio de investigación, que fue ella quien lo dirigió, y creo que es la mejor para poder comentarlo. Y luego me permiten que cambie la imagen. Esta. Bien, pues
creo que ya no hay más imágenes. Me faltó una de las diapositivas, pero bueno, está bien. Sí que les voy a contar en otro vídeo otros detalles de cómo es programar sesiones de cuentos en el aula.